Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ya estamos en nuestro segundo parcial y vamos a continuar con nuestro tema de épocas literarias. Hoy vamos a hablar específicamente de la literatura moderna. ¿Qué es esto de la literatura moderna? Bueno, tu material de estudio nos dice que la literatura moderna es un concepto que se refiere a los movimientos literarios que surgieron a la par de la modernidad. Esto es, a partir del Renacimiento, cuando termina la Edad Media, acuérdate, y se extiende hasta finales del siglo XIX. Vamos a ver cuáles son esos movimientos. Esas épocas, esos momentos son estos: la literatura renacentista, el barroco, la literatura neoclásica, el romanticismo, el realismo y el modernismo. Vamos a ver características específicas de cada una de ellas. Y vamos a comenzar con la literatura renacentista. Aquí es bien importante porque la literatura cambia. Estamos viniendo de 10 siglos de la época medieval, donde toda la literatura era teocéntrica. El centro de todo era Dios, teo, Dios. Y aquí tenemos una literatura antropocéntrica, antropo-hombre. El centro de todo va a ser el hombre. Es una literatura humanista. Aquí hay un interés nuevamente por recuperar los mitos y los motivos clásicos de la antigüedad grecorromana. Bueno, y aquí tenemos una obra que reúne esos ideales renacentistas. Es considerada la precursora de esta época, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una epopeya religiosa y pues podemos ver que reúne lo antiguo, lo clásico, pero también todavía le da mucha importancia a la cuestión religiosa de la época medieval. Un suceso súper importante y fundamental que va a ser una revolución dentro de la literatura, y no solo dentro de la literatura, sino dentro de todo el mundo, es la invención de la imprenta en 1940 por Gutenberg. Eso es sumamente importante que lo recuerdes porque cambió la historia del mundo, así como en años anteriores y cercanos, el Internet vino a ser una revolución que cambió al mundo entero en la manera de acercarnos a la literatura. Bueno, la imprenta en este momento en 440, dije 1940, ando loquita, 1440 hizo el cambio de todo. Y bueno, aquí tenemos que dentro de la literatura renacentista, tú recuerdas que estamos viendo género narrativo. Bueno, pues podemos ver algunos ejemplos de obras de géneros narrativos, como novelas como Don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra, y también tenemos Lazarillo de Tormes, una novela picaresca de autor anónimo. No se llamaba anónimo. Anónimo es que no sabemos quién es el escritor, porque luego hay quien dice, ay maestra, ese anónimo escribió un montón de cosas. Me dan ganas de darle un zape. No, chamaco, no es anónimo que escribe un montón de cosas, sino anónimo porque no tiene nombre, nos desconocemos el nombre, ¿ok? Y también hay poemas épicos, o sea, hay epopeyas como Orlando Furioso de Ludovico Ariosto y Os Luisiadas de Luis de Camoens. Bueno, estos son ejemplos y características. Vamos con la siguiente corriente. Este es el barroco. Es un movimiento que se dio entre el siglo XVII y XVIII en Europa Occidental, como Italia y España y Alemania, pero también llegó a México. No te la puse aquí porque es lírico, género lírico, pero tenemos a una súper representante del barroco que es Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, pero la veremos en cuarto semestre cuando veamos género lírico. Acuérdate que estamos en narrativo. Entonces, en este momento, este movimiento se caracteriza por la ornamentación excesiva, es decir, por adornar de manera excesiva los escritos. Emplea muchas formas complejas, por lo mismo tiene un uso excesivo de figuras retóricas o literarias como la adjetivación, la metáfora, el hipérbato, la antítesis y algunas que tú ya conoces. Entonces, a esta gente le interesaba más la forma que el fondo, que se adorne. Y dentro de la narrativa tenemos un ejemplo que es la historia de la vida del Buscón de Francisco de Quevedo, un autor español. Bueno, nos vamos al neoclásico. En el neoclásico, esto es súper importante. En el ámbito filosófico surge un movimiento que intenta dar luz y profundidad en los grandes temas de la humanidad. Es el neoclásico y surge a mediados del siglo XVIII y va hasta el siglo XIX. La literatura neoclásica
En oposición a la barroca, se caracteriza por la mesura, medida y la racionalidad, el mensaje que se desea transmitir a través de la obra de arte. Es la racionalidad, importa mucho la razón. Se presenta de forma ordenada y sencilla. Mira esto es importante. En las obras impera la razón, el orden y el equilibrio. A esta gente, a estos escritores les interesa más, ahora sí, más el contenido, más que la forma, ¿no? Más que el adorno, porque el fin y el propósito del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción de un proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista que superara la ignorancia. La ignorancia la veían como la madre de la intolerancia y del dogmatismo. Por ahí se dice que la ignorancia es la madre de todos los males. Bueno, aquí se ve de esta manera. Y algunos de los autores más importantes del neoclásico son los siguientes. La Fontaine con Fábulas, Daniel Defoe con Robinson Crusoe, Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, ¿ok? Esto es neoclásico. Quiero que tú vayas viendo, ya en la época neoclásica se van consolidando más la novela y el cuento, pero mira, en la siguiente época, aquí en el romanticismo se consolida el cuento, porque en este movimiento que inició en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII, tuvo su esplendor en el siglo XIX, pero se extiende hasta Hispanoamérica. Y hay autores de los diferentes países y les gusta mucho el cuento. Acá se consolida el cuento. Inicia como una reacción al neoclásico, ¿ok? Pues el neoclásico era muy rígido y el romanticismo no. Tiene mucha libertad de expresión, de creación, de pensamiento y algo muy importante, la creatividad y la originalidad quedan en primer plano. O sea, aquí recuerda que en el neoclásico y en otros movimientos como que todavía se retomaban temas antiguos. En cambio aquí no, ya en el romanticismo los autores ya sacan del yo, sacan desde adentro sus escritos y son temas originales. Y aquí tenemos algunas obras representativas. Mira, aquí está Frankenstein, porque surge aquí también lo gótico. Algo muy importante, el romanticismo, el cuento es súper importante y la novela también. Está Víctor Hugo con Nuestra Señora de París, con Los Miserables, Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Seguramente has escuchado alguna vez de Los Tres Mosqueteros. El Conde de Montecristo es una novela genial, vale mucho la pena que la busques por allá. Y también otro autor estadounidense súper importante que es Edgar Allan Poe, que es como que el de la novela policíaca, la novela gótica, también por allá, y escribió cuentos como El Gato Negro, que es súper, súper genial este cuento, yo te lo recomiendo, y también novelas y otros cuentos. Estos solo son algunos autores, pero aquí en el romanticismo, cuando tú te pongas a ver tu tarea, vas a ver que hay muchos, muchos que escribieron cuentos, que escribieron novelas. Bueno, y después nos vamos a la siguiente época, que es el realismo. El realismo surge a mediados del siglo XIX en Europa, pero también llega a Hispanoamérica y llega a Estados Unidos. Este movimiento tiene como objetivo representar la realidad, la sociedad, hace descripciones muy apegadas a la realidad, a las costumbres, a la vida cotidiana de los seres humanos. Aquí nos muestra la realidad, nos muestra las injusticias humanas, la desigualdad, hace un retrato fiel de las costumbres y muchas veces el realismo es una crítica social. Aquí mira qué importante, este movimiento literario adopta la novela como el género por excelencia. Y mira, hay autores importantes como Honorato de Balzac, como Gustavo Flaubert, como, mira, Charles Dickens con Oliver Twist y Un cuento de Navidad. Si tú has visto alguna vez un cuento de Navidad, el de los fantasmas de la Navidad con el señor Scrooge, tú, si has visto alguna vez la caricatura o la película o has leído alguna vez, te darás cuenta que el señor Scrooge era un hombre muy avaro.
y que trataba muy mal a su empleado y el empleado vivía en una miseria terrible y su hijo se estaba muriendo. O sea, ahí te puedes dar cuenta de las características que te leí anteriormente. O sea, es una copia real de la realidad, valga la redundancia, que se vive en ese lugar, en ese sitio donde se describen los espacios que describen los cuentos o las novelas. Y pero también aquí hay algo importante. Tú puedes ver que el señor Scrooge era un malvado, pero no por decisión propia. El señor Scrooge era un malvado por lo que le había pasado en su infancia. Velo, ve cómo la sociedad impacta el comportamiento del ser humano, ¿ok? Bueno, luego tenemos al naturalismo. El naturalismo es un movimiento literario, algunos autores lo ponen por separado, pero en el libro no te lo puse como un movimiento aparte del realismo, porque el libro no lo maneja así, sin embargo, pues generalmente está separado. Aquí el naturalismo, tu libro nos menciona que es un realismo radical, es exageración del realismo. Se resaltan aspectos como la pobreza, la enfermedad, los vicios sociales, los prejuicios. Aquí es muy importante que tú sepas que el ser humano toma decisiones. Sí, la sociedad lo corrompe, sí, la sociedad afecta, pero el ser humano también es un prejuicioso, el ser humano también tiene vicios y aquí eso determina en gran medida el rumbo de los personajes en los relatos. Y pues Emilio Solá es el representante del naturalismo. Ok, y nos vamos por último al modernismo. El modernismo es una corriente literaria que surge en Latinoamérica. Su precursor es Rubén Darío, un nicaragüense, ¿ok? Básicamente el modernismo son como más de la lírica y todo este rollo, pero sí Rubén Darío escribió algunos cuentos, ¿ok? Surge en las dos últimas décadas del siglo XIX y algo muy importante, llega hasta Europa y es un heredero del simbolismo y el parnasianismo. Después vamos a ver un poquito de esto. Se caracteriza por proponer un estilo de lenguaje refinado y evasivo de la realidad. Es una reacción al realismo y al naturalismo. Yo quiero que veas esto, cómo cada corriente literaria o movimiento literario va haciendo reacción a lo anterior. Ay, no, lo anterior no me gusta. Lo mío es lo mejor. Y el siguiente que va surgiendo, ay, no, lo anterior no me gusta. El mío es lo mejor. Y aquí es una reacción a esa realidad, texto exagerado. Aquí vuelven a ver ensueño, aquí vuelve a ver lugares fantásticos. Aquí los autores son muy refinados, no muestran lo crudo, sino son refinados, elegantes al hablar, delicados, ¿ok? Este es el modernismo. Bueno, pues este fue un recorrido por la literatura moderna y los diferentes movimientos. Recuerda que tú vas a tomar estos movimientos y vas a hacer tu línea del tiempo, pues así como lo estamos viendo, pero tú vas a elegir a un autor y alguna de sus obras y vas a trabajar sobre eso. Pues muy bien, espero que hayas aprendido mucho, que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No te pierdas, por favor, de WhatsApp. No te pierdas de Classroom, no te desaparezcas y nos vemos la próxima.